Hola Ana, Hola Ivonne, ¿cómo estás? feliz de poder estar aquí contigo disfrutando de estos momentos, estas tardecitas lluviosas de otoño, geniales, fantásticas para platicar de temas profundos como hoy. Como hoy. Hoy Hoy tenemos un sí está tema, lloviendo muchísimo. sí, genial. Y bueno, justo para platicar un tema tan valioso y tan interesante y tan profundo como el self. Ana, ¿qué diferencia el self de la Gestalt de todos los demás self de las terapias? ¿Y cómo se trabaja en la terapia Gestalt? Bueno, mira, el self, tal como si hiciéramos la traducción, pero no la tenemos, es como el sí mismo. Si lo vemos desde el punto de vista psicoanalítico, el self tiene que ver con esta estructura interna, ¿no? Que se complementa, digamos, tenemos el yo, pero también tenemos el self, es decir, el sí mismo. El yo es una estructura que aglutina toda la personalidad, pero el self es como este lugar que se va gestando desde que somos muy niños, ¿no? Yo lo pongo como en este proceso de individuación, en estos términos. Es algo muy complejo de explicar, pero sobre todo porque no tenemos una buena traducción del término. Eh, yo lo que digo es que somos nosotros mismos teniendo las experiencias. Para la terapia gestal, dice Gary Jontev, el ser es una estructura. Sí, sí, es una estructura porque si no seríamos seres totalmente desintegrados, ¿no? Como es donde nos sostenemos. Por supuesto que tenemos una congruencia, tenemos una forma de hacer las cosas, tenemos una historia, tenemos una manera que ha ido conformando nuestras experiencias a través de la vida. Y lo que yo creo es como un poco como dice Eric Erikson, esta epigenética que nos va construyendo. Para la terapia gestalt, eh, eh, esta función, y bueno, yo por ahí tengo un artículo que se llama El Self, la función integradora de la experiencia. El Self quiere decir que si lo vemos en términos del ciclo de la experiencia de Zinker, es esa parte nuestra que hace el camino, que lo recorre. Entonces, este Self tiene una parte que se le llama el Self-ello, y este Self es todo lo sensorial, todo lo que es la zona interna. Yo me doy cuenta de que empiezo a sentir una incomodidad o una alegría, lo que sea, ¿sí? Es este motor que sostiene la experiencia a lo largo de toda la experiencia. Cuando, cuando yo recorro el ciclo de la experiencia a través del self, que es exactamente como lo recorremos, porque nosotros vemos el ciclo de la experiencia, sí, pero ¿quién lo recorre? Pues yo. ¿Quién soy yo? Pues mi self. ¿Y O quién, yo, ¿Y quién es mi self en la experiencia? Pues yo mismo, ¿no? Entonces, es decir, como nosotros somos seres en proceso para la terapia gestal, este self es el que se despliega en la experiencia. Y entonces los gestaltistas le han puesto tres funciones. La función del ello, que sostiene la experiencia todo el tiempo, porque son las sensaciones y las emociones y la energía, que en terapia gestal se llama excitación. La excitación, o sea, lo que empieza a sentir un organismo cuando tiene una necesidad. No hablo de la excitación sexual, hablo de cualquiera. Uh-huh. Si esta excitación, esta energía, esta motivación no se sostiene, pues la experiencia o la necesidad ya no tiene. Nuestro motor es ese. Lo que pasa es que en un momento dado hace figura el self-ello. Pero los tres funcionan al mismo tiempo. Es decir, por eso es una función integradora de la experiencia. Las tres funciones. Luego, nada más las dividimos para estudiarlas. Luego tenemos el self-personalidad. Este self-personalidad que está
evaluando la situación, viendo qué es lo que he aprendido, lo puedo hacer, no lo puedo hacer, me da culpa, me da vergüenza, mejor me regreso, mejor sí, mejor no. O sea, todo es rápido. O sea, yo no sé todo esto que hay porque está en el fondo, yo solamente sé que me detengo, que no lo puedo lograr, que no lo puedo hacer, que siento miedo. La persona no sabe todo lo demás. Este es el personalidad, pues son todos los introyectos, lo que hemos aprendido. Que quede claro, no todos los introyectos son perturbadores. Muchos introyectos nos sirven muchísimo. Pero los que nos hacen ruido, esos son los que llegan a la consulta. Es que no lo puedo hacer, es que ya llevo 3 fracasos con mis matrimonios, es que no logro subir en mi trabajo, es que tengo problemas con mi hijo, es que no me llevo con mi mamá, es que, ¿no? Las figuras y las figurotas. Y entonces lo que ocurre, entonces entra en función este self que te dice si haz, no hagas. Eso te va a dar culpa, eso te va a avergonzar. Tu abuelita te dijo que no, tu mamá te dijo que sí, tu medio social te dice que lo hagas, pero tú no te lo crees, ¿sí? Entonces acá funciona esto. Entonces, y posteriormente es el self, yo. Entonces tenemos el self yo, el self personalidad y el self yo. Este self que se flexibiliza logra ver lo que hay en el ambiente inmediato, lo percibe, lo mira, lo detecta y logra dar un mejor ajuste creativo. Es que yo quiero comprar un chocoflán para la fiesta. Entonces, ¿qué crees? Que llego al lugar y ya no hay chocoflán. Y entonces me enojo, es que no hay chocoflán. No, lo que hago es ponerme a investigar a ver qué hay en la vitrina y qué otra cosa puedo llevar. O no, yo tengo que llevar el chocoflán. Entonces me voy pasando panadería por panadería hasta que encuentro el chocoflán, pero ya llegué tarde a la fiesta. Ya me la perdí. Es más, ya nadie quiere el chocoflán. Que ya son las 6 de la tarde, ¿no? Entonces yo estoy acá en mi introyecto, no, tengo que llevar eso porque yo me comprometí. Ay, ¿sabes qué? No hubo chocoflán, aquí está la gelatina. ¿Sí? Eso es por ponerlo en un ejemplo, a lo mejor muy burdo, muy sencillo, no lo sé, pero yo llego, veo a la vitrina y digo, no hay el pastel que yo quiero. ¿Cuál de todos estos elementos que tengo aquí enfrente puedo tomar? Y ya tomo uno y me voy. Me nutro de lo que hay en el presente, de cuáles son los recursos que tengo disponibles en el aquí y en el ahora, en esto, y ya lo hago. Pero entonces llego a la reunión y en la reunión empiezo. Oye, es que yo había quedado detrás del chocoflán, pero fíjate que pues ya no había, entonces me da muchísima pena porque no sé qué, pero te traje una gelatina. Hasta con vergüenza, ¿no? Me estoy justificando de mi acción porque no quedé complacido. Entonces, este es o sea, esta experiencia quedó inconclusa, quedó insatisfecha, no hice el nuevo ajuste creativo, no me nutrí de lo que había en el medio. Cuál es el sentido? Que el self identifique cuáles son los elementos del campo presente, darme cuenta, nutrirme de este nuevo campo y pasar a la conciencia reflexiva. Ese es el sentido, ese es el darse cuenta, Que dejé yo de ser una bestia de impulsividad. ¿verdad? Es decir, entonces el self, por eso es tan importante para los gestaltistas. Hay un libro que está disponible en la red que a mí me gusta mucho, que se llama Contactomanía, ¿no? La contactomanía que tienen los gestaltistas por el contacto, el contacto, el contacto. Y entonces él le nombra la Santísima Trinidad del Self, ¿no? Es decir, cómo funciona, cómo es,
No es que uno esté separado del otro, sino que si solamente lo dividimos para estudiarlo. Nada más. Eso es todo lo que hacemos. Pero funciona como un todo. Y a veces el self-yo hace figura, y a veces el self-personalidad, y luego el self-yo, etcétera, etcétera, etcétera. Y así vamos. Entonces el self es la función integradora de la experiencia. Les voy a dejar la liga para que la puedan ver. El self es todo para nosotros, porque es el sí mismo teniendo la experiencia de vivir. Lo que el sujeto nos va a reportar es la vivencia de este self, cómo la significa, qué lo atora, qué le impide o qué sí lo lleva a la realización, porque es un proceso, no es una estructura fija. Uh-huh. Manzana uno, manzana dos. Oye, Ana, ¿y qué pasa cuando tú hablas de la personalidad de este self, no estás hablando tiene mucha personalidad, ¿correcto? No. Cuando hablo de la personalidad, del self personalidad, en función personalidad, estoy hablando de los introyectos, valores y de la cultura, me ha dictado mi epigenética, todo lo que yo he aprendido a través de mi vida y cómo juzgo esto que estoy viviendo. Es que me tengo que divorciar. No, pero mis hijos. No, pero en mi casa, ¿qué van a decir? No, pero sí o no. Ahí está el self debatiéndose entre lo bueno, lo malo, la vergüenza, la culpa, qué va a suceder, los miedos, los temores. Es que nadie en mi casa se divorcia, es que tengo una religión muy restrictiva, es que no sé qué le va a pasar a mi mamá si yo le doy esa noticia, es que estoy detenido en lo que he aprendido. Ese es el self personalidad, es decir, todo lo que conforma la personalidad como una estructura física, rasgos de carácter y de aprendizaje. Y finalmente es el ser yo, el que se nutre, toma, desecha, porque también rechazamos. Esto sí me gusta, esto sí me puede ayudar, esto no va a ir. Uh-huh. Hacemos esa diferenciación de lo que sí y de lo que no. Todo es en milésimas de segundos a veces. Por eso Sí. nosotros en la terapia gestal lo vamos desentrañando a través de ir pelando la cebolla, poquito a poquito, poquito a poquito. Ir entrando en conciencia poco a poco de qué me ocurre cuando me interrumpo, qué me ocurre cuando sí logro las cosas, qué me ocurre cuando entro en relación con fulano, sutano, mengano, qué me ocurre cuando no tengo vacaciones, qué me ocurre cuando sí las tengo. Nada es bueno o malo en sí mismo, sino qué le pasa a este self en la experiencia de la que ya le ahora. Eso es todo. Eso es todo. Nada más, Nada más. pregúntame. Oye, Ana, está increíble. ¿Alguna recomendación de lectura, de artículo, de libro, de video? Bueno, tenemos en la página www.institutocedes.com varios artículos sobre el self. También les voy a dejar la liga del self como función integradora de la experiencia. Y bueno, para nosotros en terapia gestal es una función muy importante porque somos nosotros mismos teniendo la experiencia de vivir. Si lo pudiéramos poner de alguna manera y si yo le pudiera dar una traducción, al menos ese es mi concepto en gestal. El que vive Uh-huh. o la que vive. Ujú. Exacto. La que está experimentando la vida. Ok. ¿Ok? Muchísimas gracias, Ivonne. No, Gracias. gracias a ti, Ana. Es un privilegio. Y como siempre lo saben, por favor, llegar. Y a todos los que nos están escuchando, por favor, conéctense, suscríbanse y, ¿cómo dice? Contáctense. Contáctenos, contáctenos, contacto manía. Ok, muchísimas gracias, Ivonne.
También les dejo la liga de Ivonne aquí abajo. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Cuídese mucho. Suscríbanse al canal y nos vemos pronto. Gracias. Bye.